Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 28 de diciembre de 2016. En este video te quiero mostrar una parte muy importante de mi análisis anual para este inminente 2017. Te quiero mostrar algunas consideraciones fundamentales y del lado del sentimiento que me parece pueden determinar el comportamiento de los mercados financieros y por supuesto del mercado de divisas a lo largo de los próximos 12 meses. Me gusta pensar que el análisis fundamental es ese segmento del análisis que los traders podemos llevar a cabo, bajo el cual ocurre todo lo demás. Me gusta decir que es la sombra bajo la cual lo que podemos predecir y prever, por ejemplo, del lado del análisis técnico, puede ocurrir y de hecho tiene cabida. En ese sentido, creo que los traders suelen estar bien entrenados para llevar a cabo el análisis técnico, pero suelen cometer errores importantes al hacer consideraciones fundamentales y de sentimiento. Y es por eso que creo que este video puede ayudarte a complementar el análisis que tú puedas llevar a cabo o que quizás ya realizaste acerca de lo que se viene en 2017. Pero antes de entrar de lleno al tema, y como no estoy seguro de quién está viendo este video, tengo que mostrarte este muy importante aviso. Operar divisas conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversionistas. Es por eso que antes de tomar una decisión de inversión en un mercado financiero, debes realizar una investigación exhaustiva que contemple todos los elementos que son importantes para ti y para ello. Tu situación económica específica, tus objetivos particulares, tu apetito al riesgo y un largo etcétera de elementos que, por obvias razones, en Forex IQ Pro no conocemos. La intención de este video es netamente informativa. Forex IQ Pro no está autorizado para ofrecer asesoría financiera, legal, fiscal y de ninguna otra naturaleza. Si estás viendo este video y si decides seguirlo viendo, tienes que aceptar que Forex IQ Pro no es responsable de tus decisiones. El único responsable eres tú. Por favor, ponle pausa al video para que leas este mensaje con muchísima atención. ¿Qué fue lo que pasó en 2016? Me interesa mucho enlistar algunos eventos importantes que determinaron el sentimiento y el comportamiento de los mercados financieros, porque nos sirve como base para poder identificar elementos de riesgo para 2017. 2016 comenzó con el desplome de los mercados chinos, cosa que evidentemente impactó a todos los mercados financieros, pero específicamente hablando del mercado de divisas, por supuesto tuvo un impacto en términos de apetito al riesgo y en las divisas que suelen estar correlacionadas con ello. Esto es importante porque evidentemente el factor China no ha desaparecido de la mesa. Sobre todo últimamente que hemos sabido que el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Trump, ha tenido precisamente algunas, llamémosle, controversias con el gobierno chino. Y esto creo que puede ser un elemento de riesgo para 2017. Ahora, ¿qué más pasó en 2016? Por supuesto, el desplome del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo llegó a coquetear con el 26, con el 25, cosa inusitada y para nada esperada. Evidentemente después tuvimos un rebote importante, lo comentaré en un momento más, pero esto también es algo que habría que estar considerando porque ahora sabemos que es posible y sabemos que puede ser un movimiento muy rápido, como, insisto, el más reciente. En el verano, la noticia por supuesto fue el Brexit. No solamente nos hizo recordar que estas estimaciones estadísticas, las encuestas, etcétera, no siempre son tan precisas o tan perfectas como nos gustaría que fueran. Fue un anuncio sorpresivo y evidentemente la reacción en los mercados no se hizo esperar. La libra se desplomó de una manera estratosférica y esto evidentemente va a ser un tema durante 2017. En un momento más lo voy a comentar con mayor detalle. ¿Qué más pasó en 2016? Evidentemente nos pasó Trump y otra vez esta confianza que teníamos en los instrumentos de predicción más afamados se empieza a derrumbar, sobre todo evidentemente por este tipo de noticias. Contrario a lo que muchos esperábamos,
Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos y también, contrario a lo que muchos esperábamos, la reacción de los mercados financieros fue muy distinta. De hecho, tuvimos un rally muy significativo en el dólar americano, específicamente provocado por la interpretación que los mercados hicieron de algunas de las promesas de campaña de Trump y de las implicaciones del cumplimiento de esas promesas de campaña. Particularmente tiene que ver aquí lo que sabemos acerca de las intenciones de Trump por los estímulos fiscales, de infraestructura y demás que está pensando llevar a cabo. En un momento más también lo voy a comentar con mucho mayor detalle. ¿Qué más pasó? El acuerdo de la OPEC. Hace muchísimo tiempo que no veíamos un acuerdo de corte de producción de petróleo. Sabemos que todo puede pasar, sabemos que hay países que no necesariamente cumplen sus acuerdos, pero por ahora el sentimiento cambió, el petróleo rebotó y eso por supuesto arrastra a algunas divisas que dependen directamente de esta cotización. Pasó la Reserva Federal, el hike en diciembre, tan esperado, tan publicitado, lo esperábamos desde el año pasado y la Reserva Federal nos la hizo cansada por algunas razones importantes, eso es cierto, pero finalmente llegó el hike y no solo eso, sino también algunas consideraciones adicionales al hike que en un momento más voy a comentar y que por supuesto tendrán un impacto durante 2017. Y por supuesto, hablando específicamente del mercado de divisas, hay que señalar la innegable e inequívoca fortaleza del dólar americano. El dólar sigue siendo el rey a pesar de todo, a pesar de lo que muchos han opinado a lo largo del año. Nosotros lo sabíamos desde diciembre de 2010, desde diciembre de 2015, planeamos todo nuestro plan de trading en función de eso y no nos equivocamos. Me parece que eso también es algo importante a mencionar, a señalar acerca de lo que pasó en 2016. Bueno, hasta aquí lo que pasó. Ahora sí, estamos en una posición bastante más adecuada para hablar de lo que viene en 2017. Voy a comenzar con temas generales y luego me iré a casos específicos, hablando de divisas específicas, ¿de acuerdo? Lo primero, y que es lo mismo que dijimos en diciembre de 2015, es razonable que esta divergencia entre las políticas monetarias de los distintos bancos centrales alrededor del mundo continúe persistiendo. Es así de simple. En este momento no tenemos razones para pensar que algún otro banco central esté en el mismo lugar que la Reserva Federal. Es así de simple. El año pasado, tal vez lo recuerden quienes vieron mi análisis del año pasado, estábamos pensando que el Banco de Inglaterra estaba atrás, lejos, a varios kilómetros de distancia, pero era el que seguía de los bancos centrales para este ciclo de normalización de tasas. Sin embargo, en diciembre del año pasado no sabíamos siquiera la fecha del referéndum relacionado con el Brexit. Obviamente la historia cambió drásticamente, la fecha fue establecida, el referéndum fue llevado a cabo, el resultado fue contrario a lo que esperábamos y evidentemente el Banco de Inglaterra se olvidó por completo de esa posibilidad. Ahora bien, sí es cierto que las condiciones empiezan a cambiar. Es decir, las condiciones que teníamos el año pasado eran absolutamente, lo diré así, inequívocas. Es decir, sabíamos que la Reserva Federal tenía planes de subir tasas de interés y sabíamos que el resto de los bancos centrales estaban lejísimos de ese plan. Insisto, salvo la excepción que acabo de comentar del Banco de Inglaterra y que muy pronto se desmoronó. Este año tampoco tenemos razones para pensar que algún banco central se vaya a acercar siquiera a 20 leguas de la Reserva Federal. Pero sí podría ocurrir algo distinto. Pon atención. Estamos viendo que varios bancos centrales, no todos, pero varios, están proyectando que en 2017, por fin, y aquí deberíamos escuchar trompetas, por fin la inflación podría subir significativamente en sus respectivas economías. Y esto es importante porque, vaya, ya llevamos muchos años en los que la inflación simple y sencillamente no despunta. Lo que pasa es que ahora las proyecciones son un poco más optimistas por una mezcla de elementos. Para empezar, por el desplome de las divisas. El hecho de que las divisas en contra del dólar americano estén tan baratas ayuda a que estas estimaciones tengan mayor posibilidad, mayor probabilidad, mejor dicho. Te voy a mostrar dos gráficos interesantes. El primero de ellos es la fuerza relativa, el performance relativo de las divisas, algunas del G10,
en comparación con el dólar americano. En este gráfico que estoy mostrándote no aparecen todas las del G10, pero la situación es muy similar. Vemos que el yen le ha ganado al dólar americano ligeramente, casi el 3%. Este gráfico es el year to date, es decir, desde que empezó el año a la fecha, ¿no? Y obviamente la libra se ha desplomado de manera muy significativa, casi un 17% en lo que va del año. Pero este gráfico me parece nos vende solamente una parte de la verdad. En realidad el gráfico que me parece mucho más revelador es el del último cuarto de este año, es decir, los últimos 3 meses, porque no hay una sola divisa que siquiera haya estado cerca de darle la vuelta al dólar americano. Obviamente el yen es el perdedor absoluto, casi un 14%, y con que veas el gráfico del dólar contra el yen, podrías verificarlo por ti mismo. Pero incluso el dólar canadiense, que tuvo un rebote muy importante, aún está perdiendo en este último cuarto. Y esto es altamente significativo porque tiene implicaciones muy diversas, tanto para la economía norteamericana y para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, como para las otras economías, para el resto de las economías del G10 y por supuesto para sus proyecciones y políticas monetarias a lo largo de 2017. Y este es el punto. Podríamos comenzar a escuchar la insinuación o implicación o incluso plan de tapering en los distintos bancos centrales. De hecho, este mismo año lo estábamos esperando del Banco Central Europeo. Ilusos nosotros, ingenuos nosotros, que estábamos esperando que Draghi, decimos en México, se amarrara los pantalones, pues, y que siquiera nos diera una pista ahí chiquitina del tapering en el Banco Central Europeo, cosa que dijo que no, simplemente la negó rotundamente, dijo que no habían hablado de eso, fuchi guácala, no hablamos de eso en nuestra más reciente reunión. Si no sabes qué es el tapering, por favor, búscalo, investígalo, te conviene saber. Muy básicamente y de una manera muy burda, es lo que suele ocurrir antes de la normalización de tasas. Es decir, no cambia el statement, el statement de los bancos centrales, no cambia el bias, pues, de los bancos centrales, lo que llaman el forward guidance, eso no cambia. No cambia el ciclo del easing, como se le conoce popularmente a esta parte del ciclo de política monetaria, eso no cambia, pero sí empiezan a regular, empiezan a mesurar los estímulos, y eso es, insisto, a grandísimos rasgos y sin ánimos de ser exhaustivo, el tapering. Entonces, cuando un banco central, lo vimos con la Reserva Federal durante 2015, cuando el Banco Central empieza con la ronda de tapering, sabemos que es cuestión de tiempo para que comiencen a normalizar sus tasas. Ese es el punto importante. Ahora, insisto, tenemos algunas pistas de que puede pasar, sobre todo estas proyecciones optimistas de varios bancos centrales, y entonces esto sí puede cambiar drásticamente el sentimiento, ¿de acuerdo? Esto sí puede cambiar en qué medida vemos esa divergencia entre los distintos bancos centrales, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa que podemos ver durante 2017 es que los retornos se regularicen, incluso bajen en comparación con lo que tuvimos en 2016. Por favor, échale un ojo al índice del dólar americano. Está por las nubes. Échale un ojo al S&P 500, a cualquier índice bursátil. Échale un ojo a, por supuesto, a los treasuries de 10 años. Están por las nubes. Todo está sobrecompradísimo. Permíteme el superlativo. Entonces sería razonable que los inversionistas reduzcan su exposición en el mercado, tomen ganancias y por supuesto comencemos a ver retracciones o correcciones un poco más significativas de las que hemos visto. ¿De qué va a depender esto? En un momentito más hablaré de algunos casos muy concretos y muy específicos. Dame unos segundos, por favor. El punto es que no podemos saber en este momento cuándo va a llegar una retracción profunda, una corrección profunda, o cuándo la corrección que comencemos a ver va a ser poco significativa. Todo va a depender de los catalizadores y eso es exactamente lo que te voy a mostrar a continuación. Comencemos con el dólar americano. ¿Cuál es el problema del dólar americano? Por supuesto que está demasiado caro. Su fortaleza. Ahora,
Cualquiera diría, ¿y cuál es el problema de eso? El problema es que tiene implicaciones importantes en términos económicos y también consideraciones que la Reserva Federal tendrá que sopesar para precisamente proyectar su plan de política monetaria a lo largo del año. ¿Qué ocurre cuando el dólar americano está tan caro? Por supuesto, las empresas pueden reducir sus ganancias significativamente, sobre todo y específicamente aquellas que tienen que hacer traducciones de divisas, que tienen que hacer cambios de divisas. Hay que considerar que también tiene implicaciones en la manufactura y en las exportaciones. Hasta este momento, sorpresivamente, no hemos visto un reflejo evidente de ello, pero es cuestión de tiempo para que los números de manufactura, los números de trade de los Estados Unidos comiencen a sufrir las consecuencias. También, por supuesto, lo que comentábamos, el profit taking, el hecho de que el dólar americano esté tan caro, invita a los inversionistas a hacer este profit taking, esta toma de ganancias, esta toma temporal de ganancias o parcial de ganancias, precisamente para disminuir su exposición. Ese es el problema del dólar americano. Se esperaría que se retrajera. ¿De qué depende que una retracción o que una corrección sea amplia o no? Y hablemos en general, ¿de qué dependería que los treasuries se corrigieran de manera significativa o no? ¿De qué dependería que los índices bursátiles se corrigieran de manera significativa o no? A mí me parece que hay dos elementos importantes a considerar. El primero de ellos, por supuesto, es lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal. Y sobre todo, es el hecho o no de que mantengan el discurso, de que mantengan las intenciones. Recordemos que en la última reunión de la Reserva Federal no solamente subieron sus tasas de interés en 1/4 de punto. Eso, de hecho, fue lo menos importante. Esto te lo advertí desde antes. Esa no iba a ser la gran noticia de esa reunión. Ya estaba más que comprado el hecho de que iban a hacer el hike. En realidad, el punto era ver la proyección de la Reserva Federal para 2017. Y esto lo vemos en el instrumento que ellos llaman el dot plot. Este gráfico de puntitos que, si no conoces, búscalo, investígalo, te conviene saber de qué se trata. Muy básicamente y por pura inferencia lógica, nos percatamos que la Reserva Federal está pensando no en 2 hikes durante 2017 como nos lo habían vendido en el pasado dot plot, sino 3. Es decir, no medio punto porcentual, sino 3/4 de punto porcentual. Y esto, por supuesto, que es un notición. Y luego llega la señora Yellen a decirnos que este ajuste que hicieron fue un ajuste, y lo digo con las palabras que ella utilizó, un ajuste modesto. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que están seriamente comprometidos con el camino de la normalización de tasas en 2017. Ahora, este mismo boleto nos lo vendieron en 2015, ¿eh? O sea, tampoco es sorpresivo. Y finalmente no ocurrió como se supone que iba a ocurrir. Ese no es el punto. Espero que tengas claro eso. El punto es el sentimiento que genera. Entonces, mientras el forward guidance, esto que llaman forward guidance, el bias, pues, el tono del statement permanezca intacto, permanezca hawkish, me parece que no hay razones para ver correcciones significativas en el dólar americano. Por supuesto que si de pronto nos cambian la jugada, que si la Reserva Federal se asusta, por ejemplo, que los números de empleo no sigan bajando, por ejemplo, o que se atoren, por ejemplo, que la inflación no suba de acuerdo a la expectativa, que siga atorada, entonces sí podríamos escuchar un cambio en el tono del discurso de la Reserva Federal, como ocurrió en 2016, y entonces sí podríamos ver correcciones muy significativas. Ahora, por favor, recuerda que ninguna divisa, hasta donde sabemos, hasta donde nos alcanza la comprensión, podría subir o bajar en línea recta. Tendría que pasar algo bastante grave que no ha ocurrido hasta este momento y que no permitiría el mercado debido a su naturaleza, esta naturaleza dual en el que se mueve el mercado de divisas. Entonces, debe haber correcciones, es cuestión de tiempo. El punto es cuándo, y estas son algunas pistas que te pueden servir como guía para evaluar lo que va ocurriendo a lo largo de 2017. Es lo que comentaba al inicio de este video. Es el aspecto fundamental, es el aspecto de sentimiento bajo el cual ocurre todo lo que ocurre técnicamente hablando, ¿va? Ahora, te dije que eran 2 elementos. El segundo elemento, por supuesto, es el señor Trump. Lo que haga y lo que deje de hacer este señor. A ver, para empezar, una cosa son sus promesas aspiracionalmente hablando y otra cosa son sus promesas
operativamente hablando. Una cosa es la aspiración de, sí, lo primero que voy a hacer siendo presidente es meter a la cárcel a Hillary Clinton, y otra cosa es la operación. Ya dijo que no, ya dijo que Hillary Clinton es una buena mujer y que su familia es una buena familia. Bueno, ya dijo que va a construir no sé cuántos kilómetros de muro. Bueno, eso era la promesa, era la aspiración. Ahora, operativamente sabemos que no está tan fácil, que hay lugares en los que la orografía ni siquiera podría permitir eso. Muchos se imaginan un muro así de concreto súper reforzado anti-inmigrantes, ¿no? Bueno, en algunos lugares va a ser una cerquita de acero, ¿no? Y que se va a poder romper con pinzas, como la que ya está. Pero ese es mi punto. Ahora, para los mercados financieros, no importa tanto si meten a la cárcel a Hillary Clinton o no. No va a pasar. No importa tanto si construye todo el muro de la frontera entre México y Estados Unidos. No va a pasar. Pero sí importa, por ejemplo, su presumiblemente agresivo programa de estímulos fiscales. Sí importa su presumiblemente agresivo programa para impulsar la infraestructura. Eso sí importaría. Y entonces habría que ver qué tan rápido lo logra, si es que lo logra, y de qué magnitud es. Porque ahorita, en este momento, la expectativa es altísima. Muchos están volcando su emoción y su adrenalina en eso. Y entonces falta que el señor Naranja llegue a tomar posesión y verdaderamente tengamos un panorama mucho más realista y menos aspiracional de lo que sí es posible y de lo que no va a ser posible. Y es ahí en donde el dólar americano, me parece, podría sufrir. ¿Por qué? Pues porque en gran medida se ha inflado por dicha expectativa, por el sentimiento asociado a esa expectativa, ¿de acuerdo? Ahora, también recuerda que este señor está gobernando a través de Twitter. Twitter es su vehículo de comunicación con el mundo. Deja un tweet y se va corriendo, deja otro tweet y se va corriendo. Obviamente lo de corriendo es una metáfora, es decir, se desentiende y luego dice que él no dijo y luego dice que lo malentendieron, y entonces esto también podría generar volatilidad. Ya lo dije, lo que pasó en China, por ejemplo, lo que pasó en relación a China cuando apenas había sido nombrado el presidente electo. Entonces, este tipo de cosas toman un tinte distinto ya siendo presidente en funciones. No sabemos, nunca habíamos tenido un psicópata como, bueno, sí, psicópatas sí, pero misóginos, xenófobos, racistas y estúpidos como presidente de los Estados Unidos. Nunca había habido uno que cumpliera con todas esas condiciones. Entonces, los mercados tampoco saben muy bien qué va a pasar y cómo van a reaccionar. Bueno, hasta aquí me parece el panorama fundamental de los Estados Unidos y por supuesto el dólar americano. Algunos elementos que debemos tener en mente, a los que debemos poner atención a lo largo de 2017, más lo que se vaya acumulando, cosas que en este momento no sabemos y que podrían ocurrir, por supuesto. Ahora, vámonos con el euro, muy rápidamente. ¿Qué le está pasando al euro? Evidentemente que está muy débil. Muchos están hablando, obvio, de la paridad con el dólar americano. No sé si sea posible, si el mercado lo pueda permitir, pero ciertamente tiene espacio, un poco de espacio hacia abajo. Muchos están esperando una corrección técnica, que por supuesto que podría ocurrir, así como la que acabo de comentar en el dólar americano, pero una vez más, esto tendría que depender de varios factores. Uno, por supuesto, el dólar americano. Ese es uno de los factores más importantes, la Reserva Federal y lo que pase en ese sentido. Sin embargo, también hay que considerar que un euro tan barato ha puesto al Banco Central Europeo con una cara mucho más optimista. El Banco Central Europeo se ha mostrado mucho más, así como Draghi, más risueño, porque obviamente el hecho de tener una divisa tan barata ayuda en varios rubros económicos. Todavía no se nota el efecto pleno de esto, pero también parecería cuestión de tiempo para poderlo ver en algunos números, en algunos datos. Ahora,
todavía no nos dicen nada acerca de un probable o de un potencial tapering, pero sí podría ocurrir. En el Banco Central Europeo me parece que es uno de esos lugares en donde deberíamos de escuchar noticias de tapering en algún momento de 2017, lo que por supuesto cambiaría el sentimiento claramente bajista que en este momento tenemos en el euro. Yo creo que este es un factor importante, lo que el Banco Central Europeo nos comente acerca del tapering y las proyecciones que vayan confirmando este optimismo que estamos viendo en este momento. Y por otro lado, me parece que lejos de lo económico va a ser la política lo que va a darle forma a la cotización del euro y al sentimiento relacionado con el mismo. Tenemos 3 elecciones importantísimas. Tenemos elecciones en Alemania. Bueno, primero me parece que es en los Países Bajos. Luego en Francia y si no mal recuerdo más adelante viene ya la elección en Alemania. ¿Cómo están las cosas? Pues ahorita probablemente es pronto para tener un pronóstico, pero en Francia tenemos en teoría la balanza inclinada hacia... ¿Cómo se llama este señor? François Fillon, creo que se llama. La balanza inclinada. Muchas encuestas afirman que Fillon va a destrozar a Marine Le Pen. Pero ya sabemos qué ha pasado con las encuestas y con esta ola de nacionalismo que está llegando muy claramente a otros lugares, no solamente en Estados Unidos. Entonces, un resultado inesperado. En este momento lo inesperado sería que Le Pen ganara. Evidentemente tendría un impacto importante en el euro. Y lo digo así, de manera ambigua, porque no sabemos cuál sea la lectura del mercado. En Estados Unidos la lectura fue positiva para el dólar americano. No sabemos qué podría pasar en Europa. Las condiciones son diferentes, sobre todo porque acá, porque en la zona europea, tenemos este discurso anti-zona europea, anti-Unión Europea. Y esto habría que considerarlo como un elemento básico para poder interpretar, para ver qué interpreta el mercado acerca de los resultados electorales. Después en los Países Bajos todo apunta para que Wilders, si no mal recuerdo, gane, tenga los, ¿cómo se llaman esto? Los asientos parlamentarios, los asientos del parlamento. Sin embargo, probablemente es muy temprano. Obviamente habría que seguir las noticias conforme se vayan generando, porque evidentemente es algo que también podría cambiar el sentimiento acerca del euro. Este señor Wilders, si no mal recuerdo, hace no mucho tiempo estaba en un juicio por un discurso de odio, por discriminación, y ya sabes, cosas que se están volviendo populares en los mandatarios hoy en día. Entonces, este señor ha hablado de un referéndum precisamente para la desafiliación de los Países Bajos con respecto a la zona europea, y pues solamente por eso habría que poner atención a ver si este señor avanza un poco más o no en cuestión en las elecciones próximas por allá. Y finalmente Alemania, que creo que es en septiembre las elecciones. No sé quién me dijo que eran en febrero. Yo pensé que eran en septiembre. Esto por supuesto habría que verificarlo. La señora Merkel está peleando por su 4º periodo como canciller, y aparentemente su rival más fuerte es este partido denominado Alternativa por Alemania, y lo importante es que es un partido anti-Unión Europea. Entonces habría que ver qué termina pasando en las elecciones alemanas, e insisto, ver la reacción del mercado en el caso de un resultado inesperado, ¿no? Que este partido le dé pelea a la señora Merkel, evidentemente sería algo altamente importante. Se llama, estoy tratando de recordar el nombre de esta muchacha, Petra, ese es el apellido de la dirigente, de la líder del partido, del AfD. Bueno, hasta aquí el asunto político, y me detuve un poco aquí porque en este momento sabemos poco, y hay que considerar que conforme nos vayamos acercando a las fechas críticas, obviamente tendremos información adicional y el mercado reaccionará a esa información adicional, ¿de acuerdo? Vámonos con la libra. Evidentemente la libra ha tenido un impulso importante desde el punto de vista económico por el tremendo desplome y la magnitud del desplome de la libra esterlina.
Y esto es importante porque varios números británicos han sido sorprendentemente buenos, como que nadie esperaba que el efecto de una divisa tan barata se viera tan rápido reflejado en algunos números, no en todos. Y esto ha ayudado a levantar a la libra en parte. No es lo único que ha levantado a la libra recientemente, pero sí es una parte importante. La otra parte que hay que considerar, por supuesto, tiene que ver con lo que haga o deje de hacer el Banco de Inglaterra. La mala noticia es que ya no pueden hacer mucho más. Muy recientemente la tesorería británica públicamente criticó al Banco de Inglaterra. Básicamente les dijo que llevan mucho tiempo con tasas cercanas a cero, llevan mucho tiempo con la inflación atorada, llevan mucho tiempo y no pasa nada. El problema, insisto, es que Carney y sus compinches ya no pueden hacer tanto, ya no tienen tanto margen para poder hacer más easing, por ejemplo, ya no tienen tanto margen para aumentar el quantitative easing, o sea, ya no pueden hacer mucho. Sin embargo, el Banco de Inglaterra sí está proyectando una subida significativa en la inflación para 2017, que es lo que comentaba hace un rato. Yo no sé qué tan probable sea el tapering aquí, porque en la Gran Bretaña tienen otro problema, el problema del Brexit, porque ahora sí, la primer ministro May tiene la intención de invocar el artículo 50 a finales de marzo. Vamos a ver si la dejan y vamos a ver también la resolución de la Suprema Corte acerca de la participación del Parlamento en todo este trajín. Muchos están apostando a un Brexit suave, así le llaman, soft Brexit. En contra del hard Brexit. El soft Brexit haría más asimilable el trauma de la desafiliación, de la salida de la Gran Bretaña de la zona europea. Sin embargo, hay algunos elementos que pues no parece que tengan vuelta de hoja. Por ejemplo, el asunto migratorio. Hay que recordar que uno de los argumentos más fuertes para el Brexit fue precisamente este. Entonces, algunos estaban hablando, el otro día leí un artículo en el Financial Times de que algunos esperaban un acuerdo similar al que tiene Noruega. Pero hasta donde yo me quedé, y si me equivoco me lo dices, pero hasta donde yo me quedé, la situación con Noruega es precisamente a favor de la migración. Es decir, no están peleados con eso, lo que permite su acceso al mercado unitario. Y esto en la Gran Bretaña pues sería algo paradójico, lo que pondría en peligro su acceso a este mercado, lo que obviamente repercutiría en la apreciación y depreciación de la libra esterlina. Entonces hemos visto un rally de alivio pronunciado, importante, significativo hasta este momento, y probablemente los datos sigan respaldando esto, pero tan pronto se empiecen a filtrar noticias del Brexit, de la calidad del Brexit, es decir, si va a ser hard Brexit, si va a ser soft Brexit, parece que estoy enumerando géneros de rock, ¿verdad? Pero hard Brexit o soft Brexit, y las condiciones migratorias bajo las cuales esto va a ocurrir, el acceso al mercado que va a terminar teniendo la Gran Bretaña, porque recuerda que este es un proceso de 2 años, entonces son puras especulaciones y en eso se va a basar el sentimiento a lo largo de este 2017, entonces habría que poner mucha atención a ello. Yo creo que la libra está condenada a seguir sufriendo en algunos momentos del año, obviamente más que en otros, y habría que considerar que fundamentalmente nada ha cambiado y no tiene por qué cambiar. Bueno, para terminar, señoritas y señores, el yen. El yen también está por la calle de la amargura. Te lo mostraba en el gráfico del último cuarto de 2016, hablando de su performance en contra del dólar americano, relativo al dólar americano. Está en la calle de la amargura. Y sin embargo, eso por supuesto les viene muy cómodos a ellos, le viene muy cómodo al Banco de Japón. No tiene que hacer mucho, están más en la postura de esperar. Están esperando a que algo pase. Están esperando, por ejemplo, a la Reserva Federal, están esperando para ver qué pasa en Inglaterra, están esperando para ver qué termina pasando en Europa, porque no tienen prisa, porque están cómodos. El otro día hacía una broma acerca de Kuroda, el señor que ves en la foto, el gobernador del Banco de Japón. Yo me lo imaginaba a Kuroda jugando Mario Bros, no, sin mucha preocupación. A Draghi lo encuentro un poco más preocupado de repente, a Yellen por supuesto, al señor
señor Carney en Inglaterra, obviamente, pero este señor aparentaría estar mucho más tranquilo, sobre todo en las últimas reuniones de las que hemos sabido de parte del Banco de Japón. Nada de tapering, por ejemplo, aunque sabemos que podrían obviamente entrar en ese periodo, no nos han dicho absolutamente nada, y cuando hubo una oportunidad hace algunos meses que se hablaba de la operación helicóptero y todo eso, nada de nada. El Banco de Japón está en stand-by. Probablemente esa es la forma más fácil de entenderlo. Van a dejar que el yen se deprecie mientras siga sirviendo a sus fines, mientras siga acomodándose dentro de la política monetaria que traen en este momento. Entonces eso pues es importante considerarlo acerca de Japón y acerca de la apreciación o depreciación del yen en contra del resto de las divisas. Bueno, hasta aquí este apartado fundamental y de sentimiento acerca de lo que yo preveo, acerca de lo que predigo, de lo que ocurrirá a lo largo de 2017. Si consideras que tu operación podría mejorar, si consideras que no tuviste el éxito durante 2016 que podrías tener en 2017, sin duda te invito a mi programa. Es un programa formal, educativo, en donde la intención es que los traders aprendan a operar correctamente, que aprendan a operar como un profesional y que se conviertan en profesionales. Ofrezco, desde mi punto de vista, todos los elementos necesarios para lograrlo. Es el sitio que yo hubiera querido tener cuando aprendí a operar divisas. Definitivamente mi curva de aprendizaje fue enorme comparada con la que estoy ofreciendo con el programa educativo que llamo Forex IQ Pro. Si estás interesado, simplemente visítame. Ahí encontrarás toda la información, todo lo que conlleva este programa educativo y todas las características que pueden optimizar la forma en la que operas el mercado de divisas. Muchas gracias por tu atención y por tu paciencia. Espero que este video sea de utilidad y que tenga un altísimo valor educativo para ti.